Ok. Hola, saludos cordiales. Les habla Violeta Villar, coordinadora editorial de la Web de la Salud. Hoy vamos a conversar con la doctora María Isabel Parada. La doctora María Isabel es doctora en Psicología de la Salud y además es fundadora de Psicólogos Sin Fronteras Venezuela. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Violeta. Siempre a tu orden. Bueno, quisiera Cualquier cosa que comenzar. necesites, pues me haces las preguntas que quieras. Ajá. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos comenzar hablando de cómo surge la organización. Cuéntenos esta historia de éxito. Bueno, sí, es una historia de éxitos como me lo presentas y la verdad es que yo me emociono durante los 11 o 12 años que tenemos laborando en Psicólogos Sin Fronteras, porque aquella misión que nos pusimos en el 2010, nos reunimos un grupo de psicólogos un 28 de enero del 2010 y Ujú. nos sentamos luego 6 meses para escribir los estatutos, escribir los objetivos, la misión, la forma que íbamos a escribir los psicólogos en nuestra ONG. Y en ese momento, digamos que nuestro objetivo principal era brindar apoyo emocional a las personas que estaban viviendo situaciones adversas, crisis, duelo o todo tipo de situación que se llevara, digamos, a causa de un desastre natural o provocado de una catástrofe. Y veíamos entonces que a diferencia, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras que salen en los lugares del mundo en momentos específicos de catástrofes, nosotros sentíamos que Venezuela estaba sumida en una crisis y que suponíamos que esa crisis podía empeorar, podía complicarse, podía tener inclusive hasta guerras civiles. En ese momento había mucho secuestro, mucha delincuencia. No porque no lo haya ahora, pero quizás ha disminuido los secuestros, pero han aumentado otro tipo de situaciones adversas en el venezolano. Pero te digo que sí, en esos 6 meses colocamos muy bien lo que íbamos a hacer. En primer lugar, profesionalizar o especializar a muchos psicólogos que fueran capaces de dar apoyo emocional, pero a personas que estuvieran viviendo una crisis. No es lo mismo atender a una persona que está en una psicoterapia por alguna Claro. situación, digamos, hasta de pareja o con el hijo, que atender a una persona que acaba de fallecerle un ser querido o que ha sido secuestrada o que ha tenido un familiar o que tiene un familiar en la cárcel. Nunca nos imaginamos que en Venezuela iba a suceder el fenómeno de la inmigración. En eso sí, nos faltó imaginarnos que eso podía suceder en Venezuela. Y te diría que una de las grandes, digamos, situaciones difíciles que vive el venezolano es que ha perdido sus parejas, sus hermanos, sus padres, yéndose al exterior y también tienen hijos afuera y han quedado una gran cantidad de personas de tercera edad sin el apoyo, el soporte y la compañía de sus hijos que están por fuera. ¿Qué hicimos? Hacer muchos cursos de formación a los colegas que estaban dispuestos a formarse en el área crítica, en lo que significaba atender a una persona en emergencia, en un trauma psíquico violento, en una situación difícil. Y entonces se nos dio la gran oportunidad, por decir así, una oportunidad triste, pero fue una oportunidad de demostrarle a Venezuela que estábamos preparados cuando la explosión de Amuay. Fuimos a la refinería de Amuay que había explotado, fuimos alrededor de 8 psicólogos y en 3 días atendimos más de 300 personas de manera colectiva e individual. La logística nos las ayudaron a tener allá en punto fijo y fuimos capaces de demostrar que teníamos psicólogos dispuestos a atender desde el primer momento que asistían las personas a recibir ese apoyo emocional hasta hacerles una psicoterapia breve, que significa la ayuda psicológica en momentos de emergencia y resolución de la crisis. De hecho, a mí me Luego llamó la así atención sigue. justamente esto, porque cuando lo veía dentro del material de revisión, decía, de verdad que esto es bien importante, porque ocurren este tipo de tragedias, desde un accidente vial hasta justamente la tragedia de Amuay. ¿En qué nos quedamos? ¿Muertos o nos quedamos en el impacto económico?
pero nadie se detiene a pensar, y pienso que es el gran valor de la organización, que quedan Sí. personas afectadas, que quedan personas con vida afectada que muchas veces no tienen ese soporte psicológico. Y me imagino que eso fue muy transformador dentro de la vida de la organización y de la vida de las personas, por supuesto. Exactamente, y fue un referente para que las personas supieran la organización que teníamos de tener psicólogos que recibían hasta psicólogos especializados que íbamos al dolor fuerte, pues a la situación de sufrimiento que podían demostrar. Años después se nos presenta, no dejamos de trabajar inclusive en un accidente de un autobús que explotó en Los Teques, y trabajamos con los familiares de los fallecidos en ese incendio de ese autobús. Y luego se nos presentaron las manifestaciones del 2014 y años después en el 2017. Y decidimos trabajar en charlas, en orientaciones, en psicoterapia. Hicimos muchas jornadas de asistencia que consisten en convocamos a los psicólogos preparados, los recibimos en la sede que nos presten. En este caso, como yo soy profesora de la Facultad de Medicina, la Escuela de Enfermería de Cebucán nos prestó sus aulas. Nos colocábamos, o sea, invitábamos a todas las poblaciones cercanas a venir a recibir orientaciones de nosotros. Paralelamente hacemos charlas de cómo asumir y tener herramientas para enfrentar las situaciones difíciles y que te quitan el equilibrio psicológico, y paralelamente 8 salones abiertos con 8 psicólogos preparados para recibir a la paciente o a la familia, o al familiar o a la familia que quisiera recibir psicoterapia breve, intensiva, durante 40 minutos. Hicimos muchísimas jornadas desde el 2013 hasta que empezó la pandemia. Casi que hacíamos una al mes o una cada 2 meses en las sedes del Grupo Social CESAP. En el 2016 hicimos una maravillosa alianza con el Grupo Social CESAP, que nos abrió entonces en esa sede 3 servicios de psicología, 3 salones en donde podíamos atender a las personas que llamaban y solicitaban cita. Cuando arranca la pandemia, el marzo del 2020, nosotros estábamos totalmente organizados. Lo único que teníamos que cambiar es que en vez de recibir las personas en persona, teníamos en forma presencial, las teníamos que recibir por líneas telefónicas. Ahora somos 20 psicólogos en líneas telefónicas y 2 psiquiatras. Y no te debo decir las estadísticas porque tememos la persecución política. De otras ONG les ha pasado, pero sí te puedo asegurar que en estos 2 años completos hemos atendido 10.000 personas o más. Imagínense. De las personas que reciben la primera ayuda psicológica cuando nos llaman a nuestros teléfonos, la atienden psicólogos experimentados en el momento del trauma, escuchan en qué situación están viviendo e inmediatamente pasan a recibir atención psicológica 4 semanas seguidas. Es decir, que esta persona va a ser acompañada en el dolor, así se llama nuestro servicio. Okay. Paralelamente, también con el Grupo Social CESAP, que alimenta alrededor de, bueno, yo diría que tienen más de 100 grupos de vicarías que trabajan con la alimentación de niños desnutridos de la zona, y nosotros vamos a darle apoyo psicológico, herramientas a las madres, atendemos a las personas de tercera edad, les damos, brindamos apoyo, les escuchamos, permitimos que se desahoguen y vamos canalizando sus sentimientos. Y me Es imagino que debe decir, ser bien fuerte, doctora, porque obviamente sabemos la situación de Venezuela, entonces ustedes también como psicólogos son afectados por la situación, entonces qué valiente es que estando en una situación tan dura se saque fuerza como profesional para ayudar a otro, porque bueno, vamos a ver, en el plano de lo ideal, el psicólogo está como en un ambiente más amable, vamos a decirlo así, llega su paciente al consultorio, pero sabemos que en la realidad venezolana todos estamos afectados, bueno, todos en general. O sea, entonces, me imagino y me gustaría también saber esa experiencia personal, cómo han hecho ustedes como psicólogos esa resiliencia tan enorme para superar la propia realidad personal y poder salir a ayudar a otras personas. así es, y nosotros dictamos mucho la charla o conferencias y Zoom que se llama Cuidando al Cuidador.
Ujú. Y es justamente, nosotros tenemos las estrategias para dictárselas a otros líderes que también trabajan en comunidades. Trabajamos en alianza con muchas ONG. A veces damos cursos intensivos de también 4 semanas con 4 contenidos de modo de brindarle herramientas anticontrol de estrés, estilo de vida sano, normas de higiene al sueño, maneras de recrearse, todo lo que significa como el cuidador que va desde las señoras que cuidan a sus madres o sus padres ancianos o con Alzheimer, va al grupo de enfermeras, va a Ujú. grupos de líderes comunitarios que atienden, por ejemplo, los familiares de los presos políticos. Nos aliamos con Justicia, Encuentro y Perdón, que ellos atienden a los familiares de los héroes caídos. Vamos a sus actividades, vamos a sus conferencias, sufrimos con ellos. De verdad te confieso que sufrimos con ellos. Y nosotros, claro, utilizamos las mismas herramientas para nosotros. Es verdad que si yo estoy con los familiares de los héroes caídos hoy, todo el día, vamos a suponer en una actividad, bien sea por Zoom, yo mañana tengo que salir a la playa, por decir algo. Y tengo que salir a la playa para yo distraerme, para yo llenarme de fuerza y de energía. Y así como lo hago yo, nosotros tenemos varios psicólogos que pertenecen a la junta directiva o que han pertenecido a la junta directiva o que están por pertenecer a la junta directiva, porque nosotros hacemos memoria y cuenta cada año. Ok. Hacemos asamblea de nuestros miembros titulares o asociados que están, digamos, que de alguna manera conectados con nosotros. Y en ese momento nosotros actualizamos esas juntas directivas, pero todos tenemos temas que son nuestras especialidades. Claro. Hay una psicóloga, Patricia Tagliavia de Llanes, que trabaja en el abordaje al duelo. Ella nos ha enseñado también a nosotros a trabajar como especialistas Mm. en el duelo, sobre todo en estos días, en estos años de pandemia, para trabajar con los pacientes que nos llaman por personas Ujú. recientemente fallecidas. Somos expertos, como tú decías, en el burnout, que es el cuidando al cuidador. Somos expertos en técnicas de control de estrés. Y justamente la materia que yo daba en la Facultad de Medicina, que es comunicación psicoterapéutica, que se le enseñaba relación médico-paciente o profesional salud-paciente, es el tema que también les enseño a muchas madres, a muchos líderes. El otro día Claro. fui con líderes bellísimos entre 14 y 35 años que trabajan en el deporte, en el canto, con personas adolescentes, y a ellos les enseñé cómo utilizar frases empáticas con las personas que ellos ayudan. Eso mismo lo ha recibido Caracas Mi Convive, lo ha recibido la Fundación Provene, que trabaja con asuntos legales. Es decir, te imaginas que ahora que cumplimos 12 años, el 28 de enero pasado, pues sentimos de verdad el orgullo que hemos estado en todo lo que significa crisis, sufrimiento, niveles de estrés, ansiedad, depresión y sobre todo herramientas para mantener una salud mental en un país que está sufriendo una emergencia humanitaria compleja y Claro. que además está viviendo la hiperinflación de la clase media, las situaciones de pobreza crítica que viven nuestros barrios venezolanos, y a la vez sentimos que podemos actuar en función y en conexión con otras ONG que también hacen mucho bien para precisamente sostener y darle afrontar esta realidad tan dura a otros que también lo padecen. Por eso Quería te digo, en saber, cada uno doctora, de la Junta estamos preparados para los distintos temas. quería saber, Dime. ¿este modelo se replica en otros países? ¿Es una experiencia única o hay otras experiencias y al mismo tiempo qué alianzas han desarrollado? La primera alianza que desarrollamos fue con nuestra propia Federación de Psicólogos. Todos los psicólogos que pertenecen a Psicólogos Sin Fronteras están federados. Mm. Tienen que tener título y tienen que estar con un número de certificación de federación, porque en eso lo acordamos con el primer presidente en el Ok. 2010 de la Federación de Psicólogos. Luego, nuestra segunda conexión fue con Psicólogos Sin Fronteras de España, que Mm. nos dieron, digamos así, como esa misión y ese objetivo principal, y abordaban esos temas como duelos, situaciones adversas, pero nunca tuvieron la organización administrativa, vamos a llamarla así, la estructura de juntas directivas, de memorias y cuentas, de asambleas nacionales que tenemos nosotros para hacer que esto sea aceptado por nuestros registros públicos.
Está de más decirte que ya metimos la memoria y cuenta del año 2019 y 2020 en septiembre pasado y estas son horas que no nos dan respuesta. Los registros públicos no les interesa a las ONG. No les, digamos que dudan un poco de que si lo que realizamos lo llevamos a cabo. Gracias a Dios nosotros tenemos estadísticas junto con el Grupo Social CESAP de lo que hacemos, por ejemplo, en los barrios, cuántas personas fueron atendidas o asistieron a nuestras charlas. Por ejemplo, para decirte un ejemplo, el viernes vamos a ir 4 psicólogas, jueves y viernes, y vamos a atender paralelamente 4 grupos en un mismo, digamos, sede en La Pastora. De modo que cada una de nosotras está atendiendo un grupo de 8 a 10, otro de 10 a 12, otro de 2 a 4 y otro de 4 a 6, durante 2 días seguidos en una misma sede, que nos convocaron para darle apoyo y soporte a esta población. Entonces, eso son sumatorias que nosotros hacemos y eso lo presentamos a nuestros miembros y a nuestros colegas que siempre de alguna manera saben de nosotros, bien sea porque sus pacientes fueron atendidos gratuitamente en el servicio de psicología, gratuitamente, por supuesto, en las zonas populares, y las charlas y orientaciones que hacemos en jornadas de asistencia son absolutamente gratuitas. Doctora, y más bien le insistimos a las personas que llamen al teléfono a ser atendidas individualmente. Aparte de Caracas, ¿están también la organización funciona en el interior de Venezuela? Bueno, fíjate que las líneas telefónicas a partir de la pandemia ayudó en ese sentido. Okay. Hay un grupo de personas que trabajan en Maracay, en Valencia, hemos tenido Psicólogos Sin Fronteras, tenemos ahora en Maracaibo, pero las líneas telefónicas han hecho que todo Venezuela nos puede llamar. Esa es una porque todo el que tenga un teléfono inteligente puede marcar su teléfono y puede hasta vernos por videollamada. Y que resulta que tú puedes estar en una población muy popular, pero las personas tienen el teléfono que es posible. Entonces, mientras ellos tengan el teléfono, nos pueden llamar y haya wifi, pues nos pueden llamar de cualquier lugar de Venezuela y oye bien, y del mundo. O sea, los venezolanos muchas veces son atendidos estando en distintas partes del mundo mientras haya un celular por el cual marcan. Esa es una ventaja. Claro, tienen que conseguir la cita en primer lugar con el servicio para que este triaje que llamamos sea, digamos, distribuido entre los 20 psicólogos. Y una pregunta, desde ese año fundacional, ahora, si pudiéramos hacer como una estadística a efectos de atención, ¿cómo ha ido evolucionando esa atención? Me refiero, comenzaron con cuántos casos, bueno, me decía de casi 10.000, pero además me imagino que la pandemia supone un punto de inflexión en temas de salud mental. Y sobre todo lo ya que nosotros decíamos, a nivel, exacto, sí, sobre todo que lo importante es que sepas es los motivos de consulta. Por ejemplo, ya nosotros a nivel de la presencialidad, cuando teníamos el servicio de psicología con la presencialidad y por supuesto con las charlas y orientaciones, porque hay personas que dicen, no, yo no quiero psicoterapia individual, pero yo sí necesito que usted me brinde herramientas. Entonces nuestras charlas se llenaban, por decirte, de 40, 50 personas durante toda la mañana. A veces ya te digo mucho más o podía ser un poco menos, depende de cuánto habíamos podido pues regar la noticia de que fueran. Pero ya el motivo principal de la consulta a nivel presencial era muchos niveles de ansiedad y muchos niveles de depresión. Y digamos que estas dos alteraciones emocionales combinadas y conexas entre ellas. El venezolano pudiera demostrar con más facilidad y aceptación social la ansiedad, mientras que la depresión pues está siempre más escondida. Después tenía, por supuesto, todo lo que era situaciones adversas como consecuencia de las emergencias humanitarias complejas. La pobreza, la inflación, la dificultad de bienestar personal, no tener calidad de vida en el sentido no tener agua, no tener gas, el cómo hacían para comprarle lo básico a sus niños, cómo mandarlos al colegio. Y parece mentira el transporte. Cómo los venezolanos pueden transportarse aquí en Caracas o en el interior si casi no hay, ya no existen carritos por puesto, los autobuses han disminuido un 60%.
el metro pues se torna bastante complicado por la cantidad de gente y con la pandemia pues la gente dejó de utilizar el metro por temor. Entonces, esta emergencia humanitaria compleja traía muchas situaciones de crisis en las personas que se atendían. Cuando comienza la pandemia, empezamos a ver que empezó a cambiar un poco los motivos de consulta. Los motivos de consulta entonces eran quizás otra vez la ansiedad y la depresión, pero lamentablemente dificultades para las relaciones intrafamiliares o interpersonales. Entonces, separaciones, divorcio, personas que quedaron muy solas con la emigración de los últimos años anteriores a la pandemia, o que se le acababa de ir la pareja o el padre o el hermano, porque generalmente es el hombre varón entre 25 y 50 años que migra. No quiere decir que migren también mujeres y muchachos jóvenes, pero esta es la edad. Entonces la mujer venezolana se quedó más sola de lo que siempre ha estado durante los 50 años atrás. Sola con 2, 3, 4, 5 y hasta 7 hijos. Esta mañana en San Blas de Petare había personas de 6 hijos y 7 hijos. Y ellas tienen 26, 28 años. Eso es toda la edad que tienen. Entonces, todavía están en posibilidades de reproducirse, ¿no? Y acompañadas de madres y acompañadas de hijas adolescentes con hijos. Entonces, esa proporción venezolana sigue y continúa así. Ahora se ha extendido a la clase media, porque entonces la pobreza que veíamos en las zonas populares, entonces la clase media empezó a estar, ¿cómo me sostengo? ¿Cuál es el sueldo de un profesor universitario, de un abogado, de un odontólogo? ¿Cómo hace una persona, por ejemplo, física o química o de investigación, que es una cosa que estaba reportando esta mañana? La disminución de investigaciones científicas ha disminuido en una proporción gravísima. La desnutrición, por supuesto, ha aumentado. Entonces, el motivo de consulta de conflictos entre las relaciones interpersonales grave, la depresión de los adolescentes, el confinamiento de los adolescentes dentro de la casa, sobre todo las niñas hembras, se deprimían quizás más que los varones, el no poder estar con sus grupos de pares, que aunque no atendíamos adolescentes, de hace unos meses para acá estamos atendiendo también adolescentes por el fenómeno de intentos de suicidio, la depresión con consecuencia de también no continuar en los estudios, claro, no continuar en el trabajo, no conflictuarse, etcétera, etcétera. O sea que estamos pasando por todo un abanico de situaciones de soledad, aislamiento, sufrimiento, y el sufrimiento que es más allá que el estrés, que es más allá que la ansiedad. Un sufrimiento que consiste en un vacío existencial, en una desesperanza continua, en una sensación de que este sentimiento es existencial, es un sentimiento que abarca todos los fenómenos. Entonces, también por el confinamiento todavía hay personas que prácticamente no salen de casa. Eso las ha deprimido, sobre todo mujeres de edad, pues las tienen muy abrumadas, muy sin la posibilidad de recrearse, de salir, de caminar, y eso que ya algunos jardines, parques y montañas están, por decir así, abiertos y con la posibilidad de recrearse. Entonces, claro, a la hora de la verdad, todos esos son motivos de consulta importante. Hoy hablaba Marisol Ramírez, que es la presidenta actual de Psicólogos Sin Fronteras, en que esta tarde nos íbamos a llamar para conversar la posibilidad de tener estrategias entonces también para el adolescente, cuando no es precisamente los psicólogos sabemos atender todas las edades porque el sufrimiento se parece unos a otros, pero me dijo definitivamente hay que agregar entonces en el servicio de psicología la posibilidad de que se atiendan adolescentes. Sí, de Eso verdad es, es un tema bastante complejo y me gustaría también conocer, doctora, ese impacto en las comunidades, porque también es muy valiente y muy meritorio en la coyuntura de la COVID, sobre todo ese acercamiento que hacen ustedes. ¿Cómo ven esa transformación de la comunidad cuando ustedes están allí? Porque es eso, a veces la gente valora mucho, bueno, la bolsa de comida, la asistencia, pero qué importante es que lleguen bolsas de esperanzas y de palabras que son sanadoras. Eso es transformador también sí. en la vida de las personas.
Así es, así es. El grupo social CESAP, que alimenta, como te digo, cientos de vicarías en Venezuela, quedó en que por lo menos varios psicólogos pudiéramos asistir a las zonas populares con el fin de darle no solo la comida y que simplemente uno nutriera con la comida estos niños o estas familias desnutridas, sino que también le diéramos esa formación, ese entrenamiento, esas herramientas. Entonces nosotros principalmente en las zonas populares trabajamos en el primer momento podemos durar 3 horas y media. Lo primero que preguntamos es cómo has vivido la crisis en este tiempo, cómo has podido afrontarlo y que ellas en el desahogo y en el catarsis de las emociones partimos de la base que eso las ayuda a Bien. sentirse, digamos, menos abrumadas, menos contenidas en su situación. Y sobre todo que cuando comparten con las demás señoras, que son casi todas las madres de los niños a quienes les dan comida, que la comida no la están dando en los comedores como siempre, sino que ahora se lo están dando en pequeñitos potes Claro. a cada niño, una cajita, ¿no? Por el asunto todavía de la pandemia. Pero ellas, yo no sé cómo expresarte. Yo que tengo tanta experiencia de haber trabajado en hospitales, en el hospital universitario, trabajado con tantas personas en distintas ONG a lo largo de la vida, yo me quito el sombrero ante la resiliencia y la capacidad de afrontar adversidades que tiene la mujer venezolana. Es algo que nos enseña, que nos dice cómo es posible que el sufrimiento a ellas las haya hecho crecer como seres humanos, como personas, como personas independientes. Ellas casi todas, te pudiera decir que en mi experiencia en estos últimos meses es que la mujer venezolana te dice, no tenemos marido, pero tampoco lo queremos tener. O sea, consideran que sí, que ella tiene la suficiente fortaleza para enfrentar las adversidades y crecer y desarrollarse y darse cuenta de sus propias cualidades y de sus propias fortalezas. Nosotros trabajamos mucho en eso. ¿Quién te ayuda? ¿Con qué cuenta? ¿Cuáles son las raíces, por decir así, de tu vida? ¿Cuáles son tus cualidades personales que alimentan tu vida? Entonces las hacemos, por ejemplo, cada psicóloga tenemos nuestra estrategia. Yo las hago dibujar árboles en donde ellas en las raíces me dicen sus cualidades y en las copas de los árboles sus metas. O hago que ellas mismas se dibujen a sí mismas y me digan sus pensamientos positivos, sus sentimientos sanadores y las conductas que ellas deben emprender. Utilizamos distintas dinámicas según la formación que tenemos las colegas, pero lo hacemos siempre con tanto amor, con tanta confianza, con tanto afecto. Hoy, por ejemplo, yo en San Blas de Petare di fortalecimiento de la familia, porque la mujer venezolana ama a sus hijos. La mujer venezolana quiere ser cada vez mejor con sus hijos. Ellas quieren hijos sanos, ellas quieren adultos sanos. Entonces ellas todo el tiempo preguntan, hay rivalidad entre los hermanos, el papá no está, pero mi hija pregunta mucho por él, cómo trato de diferente al adolescente que al niño, cómo los podemos ayudar a ser más independientes, más seguros, cómo delegamos funciones, cómo les enseñamos a cómo amanecer con ellos, cómo tener un mejor horario, cómo orar con ellos, cómo estar, digamos, en combinación. Entonces, es una experiencia muy hermosa y cuando venimos de las zonas populares, las colegas todas coincidimos en que nos sentimos que dimos mucho y nos sentimos que realmente esas herramientas que les brindamos fueron útiles para el resto de sus vidas, inclusive, Claro. porque no habían recibido nada. Sí, eso. Están sin gas, entonces ellas de verdad, como reportaban las noticias, ellas estuvieron sin gas en diciembre, entonces ellas hicieron fogata. Están sin agua, pero entonces ellas comparten con las vecinas el agua que yo tenía reunida con la tuya. Es una cosa que tú dices, es sorprendente cómo nos quejamos por no tener zapatos y nos quedamos asombrados del que no tiene pies, tal como dice el refrán, ¿no? Es la Entonces, solidaridad. Pienso que parte de esa resiliencia es fundamental, esa solidaridad pues que es tan innata del venezolano y es lo que lleva a que se haya resistido. Yo recuerdo una amiga me comentaba cuando fue aquel apagón tan terrible
Claro, obviamente, estaba en un Muy edificio y tú decías, traumático. no vamos a dejar que se pierdan los alimentos, entonces se hicieron ollas de comidas colectivas, entonces aparte de dar de comer al que no tenía, o sea, que en un momento dado hay personas que, bueno, no hacen su mercado, tal, porque viven solos, lo que sea, bueno, no se perdieron los alimentos y pudieron ir resistiendo. Entonces, bueno, son esas estrategias bonitas que hacen Que posible. ellas aprecian mucho, claro, que ellas aprecian Doctora, mucho. de todos estos años trabajando en la organización, ¿hay alguna experiencia que la haya marcado en particular que para usted haya sido como un punto de inflexión en su vida como psicóloga? Muy buena pregunta. Te pudiera nombrar mucho, pero por ejemplo, las madres en duelo, realmente las madres en duelo son lo más difícil de atender. Lo más difícil de atender porque la madre en duelo puede pasar años sufriendo el vacío del fallecimiento del hijo, pero sobre todo la madre en duelo que no ha recibido justicia. O sea, una madre en duelo que yo atendí ya hace 4 años, justamente hoy me llamaba para saludarme. Ella le mataron a su hijo de 16 años que venía del paraíso de practicar el Kempo, que es una disciplina de estas marciales, y el muchachito había ganado 3 premios nacionales y uno internacional. Y ella era una trabajadora media de un instituto y él entra, el delincuente, entra en el autobús, le dice a él que le dé el celular y él le dice que lo había perdido y el delincuente le dice eso es mentira y lo mata. O sea, le pega un tiro. Los muchachitos que están junto con él, que venían junto con él, le dicen al chofer que por favor los deje lo más cercano al hospital. El chofer no se quiso involucrar y los bajó en un CDI, en estos centros de atención en los barrios, y agarra una señora, se baja con ellos, pagó su taxi y lo llevó. Y el muchacho murió en quirófano sin poder salvar. Esta madre en duelo a mí me conmovió tanto. Ella nos llevaba fotos, hablaba con nosotros, estaba todo el tiempo pidió ayuda y estaba agradecida de la ayuda, pero yo veía que ella no mejoraba. Como trabajamos Psicólogos Sin Fronteras en una asociación que se llama Vístete de Sueño, que enseña a las mujeres de las zonas populares a coser, cortar y hacer patronaje. Yo le dije, Daisy, tú no te quieres meter en este curso de costura, no sé qué. Bueno, ella terminó en el curso con mención especial de lo bien que hizo su curso y en su vida había cosido. Y ahora es profesora de patronaje Ah, qué bien. de las cortes subsiguientes. Y ella me decía, la única noche que medio duermo bien es la noche que la vecina viene hasta mi casita y entre las dos hacemos la arepa, comemos la arepa juntas, conversamos un rato, ella se va y yo me duermo. Esa sensación de generosidad y compasión de la que tú me hablas, eso es lo que de alguna manera ayudaba un poco a Daisy. Para mí ella fue, digamos, ese punto de inflexión que lo enseña a uno, ¿no? Claro. Y Sí, tantas como ella. Uh-huh. sí, sí, pero bueno, qué bonito también poder ayudar a Sí, servir, ¿no? sí. Y ahora cuando me... Igual, por ejemplo, las madres de los héroes caídos, en Sí, donde me pidieron, por ejemplo, la charla de reconciliación y perdón. Violeta, yo caminaba por la casa, me leía libros y yo decía, Dios mío, ilumíname, ¿qué coloco yo en esas láminas? Ahora siento que soy experta en abordaje al duelo, pero tener que decirle a una madre de un héroe caído, tienes que reconciliarte dentro de tu corazón, tienes que perdonar para tú seguir adelante, es muy fuerte. el tema del Porque ni tú perdón es... misma estás Claro. convencida de que deben ser perdonados. Pero bueno, existe y por eso hemos hecho también conferencias de justicia transicional que lo han utilizado otros países con mayor experiencia o con igual experiencia en fenómenos de este tipo, ¿no? En Sí, países que han sufrido tanto como eso es un nosotros. tema importante, ¿verdad, doctora? El tema del perdón, el tema de la reconciliación, como en un país tan fragmentado, donde seguimos pues siendo un país dividido, lograr que una terapia del perdón, una terapia de la reconciliación realmente pueda funcionar, ¿eso será posible en el largo plazo? Tendrá que ser posible, porque los verdaderos asesinos son los que viven el dolor en su corazón. La persona que ha logrado, digamos, superar el duelo y colocar a su hijo o a su familiar dentro de su corazón,
lo viven mejor, pues. Y entonces para eso justamente también trabajamos, para que ellas logren sacar ese odio de su corazón, para que ellas logren realmente reponerse y desarrollar esa, es una virtud humana, es una virtud ética, es una virtud filosófica que ellas tienen que ayudarse para poder, y espiritual, pues, para poder seguir adelante, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De ver Claro. cómo podemos hacer en los próximos años para reconstruir a nuestra Venezuela en el caso que no sea posible, mientras la sostenemos. Sí, sí, Ujú. realmente no es tan sencillo estos temas mentales. Doctora, si pudiéramos, sabemos que como organización abordan diferentes tipos de trauma, vamos a decir así, de dolores, pero hay como, vamos a decir, como algunas fórmulas o algunas herramientas que como seres humanos todos deberíamos apelar a ellas para por lo menos mantener nuestro equilibrio y nuestra salud mental. Me gustaría algunas recomendaciones. Yo insisto mucho porque trabajé en el hospital universitario mucho con pacientes infartados, con pacientes con cáncer, entonces realmente eso lo aprendí y eso lo saben manejar inclusive las zonas populares. Hay siempre que tener un estilo de vida sano, en donde haya estrategias y tareas de distinto tipo que uno puede hacer para poder regular y equilibrarse emocionalmente. Lo primero que hay que hacer es tener una alimentación sana, pero también ejercicio físico Ujú. para que el cerebro tenga la capacidad de llenarse de endorfinas y este aire libre. Y nosotros que tenemos esta maravilla de clima los 365 días del año, no tenemos excusa para no poder hacer una caminata adecuada. También igual cuidar las normas de higiene al sueño. Durante la pandemia se perdió mucho por la Ujú. tomadera de café, por las levantadas a distintas horas. Entonces las personas tienen que levantarse a la misma hora y acostarse a la misma hora e ir bajando los estímulos a medida que llega la tardecita noche, de modo que estos estímulos te permiten desarrollar esa melatonina y puedas descansar. Si una persona hace ejercicio y duerme bien, ya tiene un buen camino andado. Por otro lado, las personas que están con ansiedad, con depresión, con sensaciones y situaciones adversas deben pedir ayuda profesional a profesionales de salud mental, a personas realmente preparadas, científicamente egresadas de universidades, psicólogos, psiquiatras, o educadores o ayudadores de distinto tipo, pero que sean personas profesionales para que al descargar las emociones y al expresar sus sentimientos puedan lograr reconciliarse consigo mismo, crecer, sanar los sentimientos negativos. Esa es la labor que hacemos los psicólogos. Y luego no es malo tener técnicas de respiración, de relajación, de meditación. Hay millares de maravillas dentro de YouTube que te enseñan a hacer una relajación de breves minutos que te puede ayudar de llenarte los pensamientos positivos y sacar los pensamientos abrumadores, que es lo que la gente se queja tanto, ¿no? Del miedo, de la ansiedad. Y luego entonces hay que también saber recrearse, ir a la naturaleza, hacer juegos, pinturas, hacer lo que nos gusta hacer, para luego también acercarnos a Dios, orar y sobre todo ayudar a otros. De modo que eso nos ayude también a nosotros a tener, digamos, básicamente las herramientas que te ayuden de salud mental que sean adecuadas. Perfecto, sabemos que sería otro tema, pero un poco ya para ir cerrando, los consejos para el emigrante venezolano, que sabemos que es compleja la situación, porque además está entre el país de acogida, pero también pendiente de su familia que está en Venezuela. Entonces vive como ese doble duelo y sobre todo la angustia, porque sabemos que dejó a su familia en un país también en dificultades. Entonces, y ahora mismo con la pandemia, pues muchos países están en dificultades. Entonces, ¿qué consejos para la salud mental del emigrante venezolano aconseja? ¿Qué nos aconseja, doctor? Claro, eso también es todo un tema completo que Sí, pudiéramos hablarlo en otra oportunidad, pero principalmente es acoplarse y adaptarse a todas las costumbres, a todas las normas, a toda la legalidad, a todos, digamos, los hábitos que pueden tener las personas y los ciudadanos de ese país de acogida. El aprender su idioma, en el caso que sea distinto al idioma español, y aprender, digamos, a tener siempre algún soporte o grupos de apoyo, vamos a llamarlo así. Eso es lo ideal. Si cercana, o sea, cercano a tu sitio de residencia, hay alcaldía
hay grupos católicos o de otras religiones, o hay grupos de enseñanza de costura o de cualquier otra enseñanza de bailoterapia, yoga, asistir a eso al fin de conocer personas de tu misma nacionalidad o de otras nacionalidades comunes latinoamericanas que te puedan ayudar a no sentirte tan solo ni sola, sino que se acoplen a esas reuniones importantes. Y luego, por supuesto, hacer todo lo posible por comunicarse la mayor cantidad de veces posible con el venezolano, ¿no? Con las personas que están aquí. Hay madres que me dicen, es increíble, mi hija me llama solo una vez al mes. O mi nieta ni siquiera es para ponerse un momento en el WhatsApp, en el videollamada. Y eso es lamentable. Claro. Y eso es difícil de curar, inclusive para nosotros, porque la recomendación es, mientras más te comuniques, mientras más apoyo emocional puedas tener, o sea, ese apoyo social que te brindan las demás personas, pues mejor te vas a sentir, ¿no? Eso, digamos, e igualmente hacer ejercicio, cumplir las normas de higiene, recrearse, naturaleza, estudiar, cumplir con las rutinas, hacer cursos de cualquier cosa que te guste hacer para desarrollarte también en esa área, aprovechar ese tiempo. También, por ejemplo, hay muchas personas en Estados Unidos que no se han puesto a estudiar el idioma. Es fundamental tener la posibilidad Claro. o la capacidad de, aunque sea, estudiar el idioma y bueno, conocer los sitios hermosos con que viven, los sitios hermosos que pueden conocer cerca de ellos. Y bueno, y eso, unirse, pues, adaptarse, conciliar con todo. Y el duelo migratorio, pues, claro, se vive poco a poco, pero en la medida que tú te comuniques con los familiares que dejaste aquí, pues mucho mejor. Será mucho más Así sencillo. es. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Ha sido muy esperanzador escuchar estas cosas bonitas que están pasando en Venezuela, porque al final ayudar desde el dolor y a que otros estén mejor, de verdad que es parte también de ese camino de la reconstrucción. Es importante que nos sigan por las redes, sobre todo que sabiendo que con una llamada, siendo gratuita, pues pueden lograr el apoyo Perfecto. psicológico que Recuerde ameritan. los números de teléfono y las redes, lo vamos a escribir también, pero entonces también para que usted lo diga, doctora. Así es, el teléfono al que deben de llamar, inclusive hay formas de comunicarse a través de Telegram, pero es con 0424-292-5604 y nuestras redes Ajá. todas son @PSF Venezuela, o sea, las siglas de psicólogo sin fronteras y el Venezuela completo tanto en Instagram como en Twitter, en Facebook sí es completo, Psicólogos Sin Frontera, pero la verdad es que las llamadas y los mensajes, inclusive por WhatsApp, solicitando cita, son bastante efectivos, pues son los que más pueden las personas ver. Aunque quienes nos manejan el Instagram y el Twitter están muy pendientes de responder a cuando las personas solicitan ayuda. Perfecto. Así es. Bueno, pues Ok. muchísimas gracias y bueno, será en otra oportunidad que seguiremos avanzando en estos temas. Gracias a ustedes y bueno, a pensar que los psicólogos venezolanos puedan abrir Psicólogos Sin Fronteras, simplemente que se comuniquen con nosotros y les damos todas las herramientas para que ellos también abran Psicólogos Sin Fronteras Núcleo Panamá. Ah, Pueden perfecto. hacerlo Muy también. bien, muy bien. Eso está. Legalmente está Ajá. contemplado dentro de nuestros estatutos. Ah, muy bien, está bien. ¿Han hecho algún contacto con psicólogos aquí en Panamá para también En ampliar? Panamá tenemos gente muy buena que sabemos que egresaron de nuestros posgrados de psicología clínica, y se inscribieron, pero claro, casi 50 colegas se fueron del país en los primeros años, entonces, o sea, o a los 5 primeros, pero llevaron su carnet y con eso sería suficiente. Tenemos algunos que están regados por el mundo. Está bien, para que entonces también formen parte. Bueno, pues Así es. muchísimas gracias. Y A hasta ustedes ahora. también y muchísimas gracias a ustedes por proyectar Psicólogos Sin Fronteras. Gracias. Hasta luego. Chao.